Buenos días, iglesia. Muchas bendiciones, ¿verdad? Como ven, el pastor Félix no está aquí con nosotros esta mañana y nuevamente me ha tocado a mí este gran privilegio de compartir la palabra con ustedes. Y antes de comenzar, quisiera tener el tiempo de anuncios para esta semana. Va a ser una semana regular, empezando el martes con los jóvenes adultos a las 7:30. Nos reunimos aquí en la cafetería atrás. Tenemos el estudio bíblico este miércoles a las 7:30. Vamos a tenerlo aquí en el templo. También los robles a las 4, los viernes, todos reunidos ahí. Y después viernes por la tarde a las 7:30 tenemos el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y durante ese tiempo a las 8 los padres están afuera y están orando por los hijos, por la comunidad, ¿verdad? Por nuestra iglesia. Y los domingos, como siempre, este servicio que comienza a las 10 de la mañana. Tenemos escuela dominical después en español a las 12, 11:45, 12 aquí atrás. Y nuestro servicio en inglés que es a las 12 y nuestra escuela dominical en inglés que comienza ahora en este tiempo. Esos son los anuncios. Y también, ¿verdad? El viaje misionero que vamos a tener con los jóvenes a Perú va a ser de julio 2 al 8. Vamos a dar un poco más de información, ¿verdad? Sobre más detalles sobre este viaje, pero va a ser de julio 2 al 8. ¿Okay? Creo que eso es todo, ¿verdad? Con los anuncios. Ok. Bueno, ahora tiempo de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y pueden abrir ahí en sus Biblias en Génesis capítulo 45. Y vamos a estar en esos versículos de 4 al 8, mayormente en esta mañana, pero vamos a saltar un poco también. Y quería hablarles esta mañana sobre el impacto de la soberanía de Dios. Y quiero que pensemos bien en este tema y lo que significa de que creemos en un Dios que es soberano, ¿verdad? Y te pregunto, ¿alguna vez te has pensado, te has dicho a ti mismo, creo que Dios se equivocó en esta? Que a lo mejor pudiera haber hecho esto de una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que a veces en palabras no decimos cosas así, pero si somos honestos, así se siente a veces, ¿verdad? En nuestro corazón a veces hay momentos en que ciertamente se siente así. Y esta mañana lo que yo quiero hacer es exhortarlos a todos nosotros a esperar y confiar en un Dios que es soberano. Y ese es nuestro reto en esta mañana. Y lo primero que quería ver es, bueno, ¿qué significa que Dios es soberano? ¿Verdad? Y para empezar como base de definición, tenemos esto. Dios tiene absoluta posesión, autoridad y control sobre todas las cosas. Eso, a un nivel básico, es lo que significa que Dios es soberano. Absoluta posesión, autoridad y control sobre todas las cosas. Primero, posesión. Deuteronomio 10:14 dice, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Un Dios que tiene absoluta posesión de todo. Es un Dios que tiene autoridad. Salmo 47:2 dice, Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Rey grande, autoridad. Dios es un Dios que tiene absoluto control. Efesios 1:11 dice, En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuchen, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un Dios que tiene absoluto control de todo lo que pasa en la historia de la humanidad. Y me encanta como Pablo lo dice en 1 Timoteo 6:15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El cristiano cree en un Dios que es soberano. Y por definición, todo cristiano cree en la soberanía de Dios. De otra manera, la oración es por gusto, ¿verdad? Si el cristiano no cree que Dios es soberano, no tiene sentido de ninguna manera orarle a Dios. Orarle a un Dios que de una manera tiene sus manos atadas y aunque tiene el deseo de ayudar, no tiene el poder para hacerlo. No, el cristiano por definición cree que es un Dios soberano, que tiene poder. Eso es lo que el cristiano cree, pero el experimentar la soberanía de Dios es cuando vienen los problemas. Es cuando se convierte un poco difícil, ¿verdad? En su mayoría reconocemos y creemos en la soberanía de Dios, pero cuando empezamos a pensar un poco en las implicaciones de un Dios que es soberano,
ahí es cuando a veces se convierte las cosas un poco personal con Dios, ¿verdad? Y hay un poco de problemas ahí. O a veces pensamos que a lo mejor las cosas o nuestras vidas serían mejor si nosotros fuéramos los soberanos y no Dios. Al menos en este momento, en esta situación en mi vida ahora, yo creo que sería mejor si fuera yo el que estuviera en control. Y esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese deseo de ser soberanos sobre nuestras propias vidas. Esto se ve desde Génesis. En Génesis 3:6 leemos esto, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer Eva comienza a definir lo que es bueno. Si leemos el capítulo 1, eso era una posición que fue reservada ¿para quién? Para Dios. Mientras que Dios iba creando, decía que era bueno. Dios tiene la posición de definir lo que es bueno y lo que es malo. 2 capítulos dentro de la Biblia y ya está el ser humano tratando de tomar esa posición, de definir lo que es bueno. Aquí dice la mujer, vio que el árbol era bueno para comer. Empieza a definir, desde ese momento en la historia, la historia se ha repetido una y otra vez. Un simple mortal intentando ser el soberano, intentando ser el que define lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo, en nuestro propio entendimiento, guiado por nuestros deseos pecaminosos. Tenemos un profundo deseo de posesión, de autoridad, de control, simplemente que se expresa en maneras diferentes basado en nuestras personalidades, ¿verdad? Pero existe ese deseo profundo dentro de nosotros de tener todo en nuestras manos. Pero la pregunta que quiero que pensemos en esta mañana es cómo nos afecta la soberanía de Dios a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es navegar por la vida con un Dios soberano? ¿Cómo es que debe de afectarnos esa soberanía de Dios? Y para ver eso vamos a ver a la vida de José en la Biblia. ¿Cuántos saben de la historia de José? ¿Verdad? Bueno, vamos a repasar un poco en esta mañana. Esta historia se encuentra, ¿verdad?, en Génesis 37 al 50. En el libro de Génesis toma un buen espacio, ¿verdad?, en este gran libro. Pero esta historia es la vida de José, ¿verdad?, hijo de Jacob, y es su primer hijo a través de su esposa Raquel. José dice que tenía 17 años y regresaba de pastorear el rebaño con sus hermanos para darle a Jacob, su padre, un mal informe de ellos, ¿verdad? Dice, la Biblia nos dice que Jacob amó a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez y le hizo ¿qué? Una túnica especial, ¿verdad? En Génesis 37. Los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos, ¿verdad? Eso era evidente y lo podían ver, y eso causó que ellos comenzaran a odiar a José. Para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños con toda la familia, ¿verdad? Y les contó a todos visiones proféticas que mostraban que un día José iba a estar sobre todos sus hermanos, iba a gobernar sobre su familia. Y ahora ese odio, ese celo que tenían comenzó a crecer al punto de que sus hermanos conspiraron matarlo, ¿verdad? Y hubo un plan para poder hacer eso, pero Rubén, que era el mayor, se opuso a matar a su hermano y tuvo un plan de vamos a tirarlo en esta cisterna, voy a regresar, pero cuando regresó para salvarlo ya sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad?, a unos mercaderes. Bueno, Judá sugirió vender a José como esclavos, ¿verdad? Lo hicieron y llegó a las manos de alguien llamado, ¿quién? Potifar, ¿verdad? José ahí perdiéndolo todo, sus hermanos lo abandonaron, lo traicionaron, le mintieron a su padre sobre su vida, llega a las manos de un egipcio llamado Potifar. Eventualmente Josué crece, se convierte en un siervo, que lo pone en lo máximo, ¿verdad?, en la casa de Potifar. En Génesis 39 leemos que José se destacó, dice, en todos sus deberes y llegó a ser uno de los siervos más confiables de Potifar y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que en todo lo que hacía José estaba la mano de Dios. Era evidente en la vida de José, la mano de Dios en su vida, y Potifar lo siguió poniendo en lugares de autoridad. Pero un día, como sabemos, la esposa de Potifar agarró a José por el manto y lo sedujo de nuevo, y José huyó dejando el manto en sus manos.
enfadada lo acusó, ¿verdad? Falsamente. José es puesto en la prisión, en la cárcel, conoce a dos personas, les revela sus sueños, ¿verdad? Exactamente como dijo José, sucedió. Le pidió a uno que se acordara, ¿verdad? De él, que no se olvidara de él, se olvidó de él, después al final se acordó. Le cuenta al faraón, ¿verdad? De lo que había hecho, que había uno que puede interpretar sueños. Faraón tiene este sueño, necesita una respuesta, busca a José. José le revela. Y parte de este sueño es que había 7 años de cosecha abundantes seguidos y iba a haber 7 años de hambruna severa en todo Egipto. Faraón sigue el consejo de José, ¿verdad? Hace todo y por su sabiduría, por la bendición de Dios, José sube y es encargado de almacenar todos los alimentos, ¿verdad?, de Egipto. Y este pueblo, esta ciudad, este reinado ahora se convierte en el centro del mundo porque es el único lugar que tiene alimentos, ¿verdad?, literalmente para toda esta región. José tiene hijos y descendencia después de esto. Esta es la historia de José, ¿verdad? Y muchos de nosotros la conocemos y podemos contarla y la hablamos a nuestros niños, y etcétera. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en Génesis 45, en estos versículos aquí que leímos en nuestro devocional. Ahora muchos años pasan y vienen sus hermanos a ver a José. Dice Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de hambre vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por ser señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y en estos 2 versículos es donde nos vamos a enfocar. Aquí está la diferencia en toda esta historia. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, escuchen esto, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Acabamos de leer, repasar un poco de la historia, ¿verdad? Y sabemos que sí fueron los hermanos los que tuvieron todo este plan para primero matarlo y después venderlo, y ellos fueron los que lo llevaron a Egipto en un sentido, ¿verdad? Pero ahora, años y años después, está aquí José ahora dando un poco de comentarios sobre su vida y lo que verdaderamente pasó. Hermano, la gran diferencia en esta bella historia de José no es el hecho de que Dios estuvo en control todo el tiempo y tenía un propósito. Eso no es lo que marcó la diferencia en esta historia. Esa es la norma. Eso es lo que siempre pasa. Ningún evento en la historia de la humanidad ha pasado sin la autoridad y el control de Dios. Eso no es lo que hace esta historia única o especial. Es la norma. Lo que hace la diferencia en esta historia es que José reconoció que había un Dios soberano detrás de su vida. Eso fue lo que hace la diferencia aquí. Dios siempre está en el control. Dios siempre es soberano. Dios siempre tiene un propósito. Nada pasa por accidente delante de Dios. Todo el plan, todo lo que hicieron sus hermanos, todo el sufrimiento que pasó José en su vida, fue todo dirigido con el propósito de Dios. La diferencia en esta historia es que hubo un hombre que estaba consciente de la soberanía de Dios. Y te pregunto, ¿eres consciente de la soberanía de Dios en tu vida? No te pregunto si conoces esto en concepto, ¿verdad? Como creemos que Dios es soberano, creemos que Dios es santo, creemos que Dios es amor. Sino verdaderamente lo ves. Ves su poder, ves su autoridad, ves su control en tu vida. Y no solo con las buenas noticias.
pero en las malas también. Porque cuando hay buenas noticias es fácil poder decir, ves, lo sabía, Dios siempre estaba en control. Dios siempre tenía un plan. Dios siempre tiene un propósito. Pero ¿qué tal en las malas noticias? ¿Estás convencido? ¿Tienes esa convicción? Eso debe producir un cambio. Produció un cambio en la vida de José. El reconocer y verdaderamente ver que había un Dios soberano detrás de su vida es lo que permitió este encuentro tan especial que leemos en Génesis 45. De otra manera, esto no hubiera pasado. Y creo que muchas veces dejamos que eventos y situaciones en nuestra vida nos ciegue y nos impida de ver el control de Dios en nuestras vidas. Y eso es bien fácil. Eso pasa bien fácil sin darnos de cuenta. Los eventos, circunstancias, cosas que están pasando nos ciegan a ver que detrás de esta historia hay un Dios que la está controlando. Hay un Dios que tiene un propósito aún más allá de que podemos ver y entender ahora mismo. No solo José reconoció que había un Dios soberano, pero reconoció que ese Dios soberano sabe lo que está haciendo. Y no solo sabe lo que está haciendo, este Dios soberano también es absolutamente bueno. Porque imagínense tener un Dios soberano que no es bueno. Ahí sí estuviéramos en problemas. Pero José reconoció, y eso importa, porque a veces sí reconocemos que Dios es soberano, pero dudamos en ver cómo es que, Dios, cómo es que tú eres bueno en esto. Yo entiendo y sé que tú dices que eres un Dios que es bueno, pero estoy dudando ver cómo es que tú eres bueno en este momento en mi vida. Para que esto verdaderamente produzca este cambio que produjo en la vida de José, tenemos que estar sí convencidos de que Dios es soberano, pero también convencidos de que Dios no está improvisando. Que Dios sabe lo que hace y que Dios es bueno en lo que hace. ¿Verdad? Eso es la clave, eso es lo que marcó la diferencia en la vida de José y por eso esa convicción trajo un cambio a su vida. Los atributos de Dios, el carácter de Dios, no es solo información, no es solo algo más que sabemos, como sabemos de historia, como sabemos de matemáticas, como sabemos cualquier cosa. No es solo algo más que ahora sé. El propósito de conocer a Dios, el propósito de conocer los atributos de Dios es que cambien algo en nosotros. Que ese conocimiento de Dios produzca un cambio en nuestro carácter, que produzca un cambio en cómo respondemos a las situaciones en nuestra vida. ¿Sí? José conocía que Dios era soberano. Entonces, por eso el resultado es esto. Ese es el resultado. Ese encuentro de esa manera. O cómo usted explica ese perdón. ¿Cómo se explica esa paz? Alguien que confió en la soberanía de Dios. El otro día escuché esto, dice, seguir a Jesús en gran parte es desaprender a seguirme a mí mismo. Y tú y yo somos seguidores de nosotros mismos por naturaleza. Es nuestro instinto. Pero en el momento que te convertiste, que creíste en Jesús por primera vez por salvación, Dios te coloca en esta escuela de aprender a seguir a Jesús y desaprender a seguirte a ti mismo, con el propósito de moldearnos. La escuela de José fue bien difícil. Y yo sé que muchos de ustedes dirían, mi escuela también ha sido bien difícil. Y quizás algunos de ustedes estén pensando esto y les pregunto ahora, ¿cuántos conocen Romanos 8:28? Okay. ¿Cuántos se lo saben de memoria o más o menos de memoria? ¿Cuántos conocen Romanos 8:29? Bien, y tengo un punto en esto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, ya ahora sí, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero para verdaderamente entender el 28 tenemos que entender el 29. ¿Por qué? A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
Ahí está la clave. Hermanos, todo lo que Dios hace y permite en tu vida tiene como propósito hacerte semejante a Jesús. Todo, absolutamente todo lo que Dios permite, hace, obra en tu vida, tiene como propósito esto: que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Este es el bien que leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese bien es ser como Jesús. Por eso a veces es un poco frustrante cuando estamos en momentos difíciles y alguien nos menciona Romanos 8:28. Hermano, tranquilo, ¿verdad? Sabemos que todos, ¿verdad? A todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero en ese momento no se siente así. ¿Cómo podemos entender esto? Dios permite, el propósito de Dios en tu vida es que seas como Jesús. Eso es lo que hizo en la vida de José y es lo que está haciendo en su vida. Esto nos ofrece claridad por qué las cosas pasan como pasan. Esta es la explicación. Dios nos está moldeando. Hay muchas cosas que Jesús nos quitó cuando creemos en Él. Muchas cosas que Él quita de nuestra vida cuando confiamos en Él para nuestra salvación. Jesús nos quitó la ira de Dios que estaba en contra de nosotros. Jesús nos quitó el peso, la culpa, la vergüenza, el castigo del pecado. Todo eso Jesús lo quita cuando confiamos en Él. Pero la realidad es que el sufrimiento no es una de las cosas que Jesús nos quita de la vida cuando confiamos en Él. Así que, de una manera, el cristiano vive esperando, sabiendo que es parte de esta vida. La dificultad, problemas, sufrimiento. Y a lo mejor has vivido frustrado con Dios por esta razón. Porque no ha quitado este problema o sufrimiento de tu vida, ¿verdad? Aunque le has orado. Hermanos, la realidad es que Dios, más que proveer un remedio temporario para el dolor y sufrimiento, ha proveído un remedio eterno para el dolor y sufrimiento. Y ese remedio se llama Jesucristo. Es un remedio eterno para todo dolor y sufrimiento. Y sí duele y es frustrante porque lo que nosotros deseamos es un remedio instante al dolor. Pero más que un simple cubrimiento de un dolor, ¿verdad? Dios sana la causa de nuestro dolor. Basado en este pasaje que leemos aquí en Romanos, podemos entender que a veces la razón por la cual no quita ese problema así al instante, la razón por qué no nos deja a veces pasar por pruebas, es porque nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Esa es la razón. Y por eso a veces no se siente bien. Por eso a veces no nos gusta, no nos conviene. Y es la realidad, no vamos a negarlo. Pero el madurar en nuestra fe es el valorar eso. Valorar ser moldeado y ser más como Jesús. Es un proceso. Pero no te desanimes. Porque Dios sí va a lidiar con todo el dolor, con todo el sufrimiento. No existe por siempre. Ese dolor, esas pruebas no van a estar ahí por siempre. No las quita al instante, pero ya nos dio el remedio eterno. Ya nos dio la esperanza. Con Jesús garantizó de que el dolor, el pecado no va a tener la última palabra en tu vida. Jesús. Esa es la implicación de la cruz. El reconocer la soberanía de Dios libró a José del desánimo. Imagínate, toda tu vida, todos estos sueños que había recibido, toda la expectativa de tus metas, Dios me va a bendecir en gran manera, todas estas cosas y de la nada, dolor, sufrimiento, traición,
eso causa desánimo. Eso causa a José pensar, todo eso era mentira. ¿Verdad? Eso era un sueño de niño que yo tenía. Esta es la realidad, esta es la vida. Causa desánimo. Autocompasión, sintiéndose triste por sí mismo. Amargura, venganza, ira, egoísmo. Reconocer la soberanía de Dios fue lo único que guardó a José de estas cosas. Reconocer la sabiduría de Dios es lo único que te va a guardar a ti de experimentar y sentir estas cosas en tu vida. Y así es como llegamos a este punto, ¿verdad? En nuestras vidas de desánimo, de amargura, de deseo de venganza, de ira, de egoísmo. Llegamos ahí cuando perdemos de vista que hay un Dios soberano. Cuando perdemos de vista que hay un Dios que es bueno, un Dios que es omnisciente, todopoderoso, que tiene el control. Por eso el autor de Hebreo dice, fijad los ojos en Jesús. No lo olvides, no lo pierdas de vista. Mantén tu mirada en Él. Y reconocer eso, ahora le permitió a José tener esperanza. Por eso pudo avanzar, por eso lo pusieron, ¿verdad? Segundo en comando en todo Egipto, porque tenía esperanza. Estaba motivado para seguir avanzando, hacer las cosas con excelencia para Dios. Lo permitió perdonar. Cuando estaba ahí delante de sus hermanos, los que causaron tanto dolor, tanto sufrimiento en su vida, la causa estaba delante de él. Los pudo mirar a la cara y perdonarlos. ¿Cómo? Algo imposible, ¿verdad? Reconocer la soberanía de Dios le permitió hacer eso. Le permitió amar, ser generoso, ser diferente. Solo pensando en Él mismo, lo quitó de todo eso. Y el resultado fue mucho mejor que si Él hubiera confiado en Él mismo. Que si Él hubiera confiado en su control, en su habilidad. Si no hubiera confiado en Dios, no estuviéramos leyendo esta historia. Si José hubiera dicho, no voy a perdonar, no voy a amar, voy a aguantarme de toda esta ira, porque Dios lo que está haciendo es injusto en mi vida, yo no me merezco esto, ¿verdad? Yo todo lo que he hecho es tratar de hacer bien, y mira, todo lo que Dios ha traído en mi vida, si esa hubiera sido la posición de José, nunca hubiéramos escuchado de José. Es un reto para nosotros. Reconocer la soberanía de Dios nos ayuda a seguir obedeciendo a Dios en nuestra vida, porque la realidad es que Dios nos llama a no perder la esperanza. Dios nos llama a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Dios nos llama a amar como Él nos amó a nosotros, a ser generosos. Y hay momentos en que es fácil hacer estas cosas, obedecer a Dios en esta manera, pero hay momentos que se siente imposible hacer esto. La clave es reconocer que hay un Dios detrás de todo esto que está pasando. Nos libera a poder seguir obedeciéndole en nuestra vida. Cuando no vemos la mano de Dios, cuando no vemos que hay un Dios que está en control, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Te pregunto, ¿puedes identificar eventos, circunstancias o personas en las cuales te cuesta ver la soberanía de Dios en tu vida? ¿Qué circunstancia o qué evento, a lo mejor es persona, que te cuesta ver, te cuesta creer que Dios está en control? ¿De qué estás dudando actualmente acerca de Dios? A veces no pasamos mucho trabajo dudando en la existencia de Dios, sabemos que Dios existe, pero hay atributos de Dios que sí dudamos en nuestra vida. ¿Estás dudando de su presencia y participación en tu vida? ¿O estás dudando de su voluntad de ayudarte? Dios, ¿quieres o no quieres ayudarme, verdad? O tal vez su capacidad y poder. Sí, Dios, tú quieres ayudarme, pero a veces como que no tienes el poder para hacerlo. O tal vez dudas de su bondad en tu vida. Leí esto los otros días, quería compartirlo aquí. Dicen, Dios es lo suficientemente fuerte,
lo suficientemente sabio y lo suficientemente poderoso para darle un propósito a nuestro dolor, incluso si no nos saca del dolor de inmediato. Ese es el Dios que creemos. Es un Dios soberano. Y nuestra oración debe de ser de que esa soberanía de Dios, ese control de Dios, afecte nuestro corazón, afecte nuestras vidas, que marque, que haga la diferencia como la hizo en la vida de José. Y si lo que te ha alejado de Dios, de verdaderamente conocerlo, es el dolor y sufrimiento que has experimentado en tu vida, te quiero dejar saber algo, que fue el mayor de los sufrimientos que trajo el mayor de los bienes. Fue a través de la muerte del unigénito Hijo de Dios que hay salvación. El mayor sufrimiento. El creador del universo muerto en una cruz, humillado por su creación. Toda la ira de Dios contra el pecado en el único santo, Jesús. La paga del pecado es muerte. Y en la cruz, a través de su muerte, Jesús pagó el pecado, el precio del pecado que nos tocaba a nosotros. Pero ese pago no se transfiere automáticamente. La Biblia nos llama a creer y a arrepentirnos. Así es como se aplica la obra de Jesús a nuestras vidas. No es por buenas obras, no es porque vienes a la iglesia, no es porque te sabes Romanos 8:28. Es por lo que hizo Jesús. El único que tenía lo que se requería para poder ser salvo: santidad, perfección. Fue santo por nosotros. Esta mañana, si sientes que Dios te ha hablado a tu vida, pero que no estás a cuentas con Él, o que no tienes una verdadera relación con Él, que no has sido perdonado de tus pecados, te exhorto a que vayas a Él. Que hoy sea el día de tu salvación. Cree en Jesucristo. Y aquellos que ya han creído en Jesucristo y están pasando por pruebas y dificultad, te exhorto a confiar y a esperar en un Dios que es soberano. Y necesitamos los unos a los otros recordarnos de eso, porque se nos olvida. Se nos olvida mucho. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque es comida para nuestras almas, Dios. La necesitamos. Y Dios, es nuestra oración en esta mañana que siempre podamos tener en nuestras mentes, en nuestro corazón, el hecho de que tú eres un Dios soberano. Un Dios que está en control, en autoridad, Dios. Que nada pasa sin tu permiso, Dios. Ayúdanos a confiar también en tu bondad en los momentos difíciles. Ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros, Dios. A no desanimarnos, pero a esperar en ti, Señor. Gracias porque aunque a veces no nos quitas los problemas y dificultades y sufrimientos en esta vida, a través de Jesús ya tú garantizaste que nuestra eternidad, Señor, no va a tener nada de eso. Te pido por aquellos que nunca te han conocido personalmente, Dios. Que a lo mejor han venido aquí a la iglesia, pero no han confiado en ti y solo en ti por su salvación. Tráelos a ti, Dios. Ayúdalos a confiar en ti. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Tenemos ahora tiempo para comer. Tenemos estudio bíblico, ¿verdad? Siguiendo. Que Dios les bendiga, hermano.